Hola, saludos a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis Santoro y represento la marca de Manage. El día de hoy continuaremos con lo que son las valoraciones de flujo, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es justamente avanzar en el análisis que habíamos conversado en el video anterior, que hicimos el análisis de sensibilidad, el análisis determinístico. Pues ahora vamos a hacer el análisis probabilístico. Vamos a asignarle riesgo a las variables y vamos a utilizar una herramienta denominada Crystal Ball, ¿ok? Para que nos ayude a asignar estas distribuciones de probabilidad en función de cada variable, ¿ok? Bien, es la misma herramienta que ya hemos visto en los 3 videos anteriores. La única diferencia es que he incluido la tolerancia al riesgo dentro del cálculo. Ahora la tolerancia al riesgo va aquí, ¿verdad? Y ya se calcula automáticamente. Entonces estamos hablando que si ponemos el parámetro de tolerancia al riesgo que nos ha dado la empresa, o que nos da tesorería o financiero, que es el 20% de tolerancia al riesgo, automáticamente este cliente tiene un balance por tolerancia y tiene un balance saldo de menos 90,76 y tiene un balance por tolerancia de menos 166 dólares con la cuota por la compra, ¿no? Aquí nos estamos enfocando en la aprobación del crédito en la primera columna. La segunda columna es la reestructuración, es el mismo trabajo pero basado en el comparativo, ¿verdad? El inicial y el final. El final es la reestructuración en caso de que el cliente solicite una extensión de plazo para ver cómo nos puede pagar una deuda. ¿Ok? Bien, entonces como le dije, hemos incluido. ¿Qué tiene de importante lo que es el parámetro de tolerancia al riesgo? El parámetro de tolerancia al riesgo es un concepto que se llama mitigación del riesgo, que ya lo habíamos mencionado. El parámetro de tolerancia al riesgo contribuye que ante situaciones adversas a nosotros nos vaya bien. Y en el análisis de sensibilidad que nosotros estuvimos realizando en el video anterior, encontramos 3 variables que son las más sensibles, ¿verdad? Justamente usando la herramienta buscar objetivos y valores extremos. Este análisis de sensibilidad, que es determinístico, nos dijo que el salario del esposo, la esposa y el préstamo hipotecario, si tiene una tasa reajustable, son los más sensibles. La tolerancia al riesgo que nos están dando del 20% contribuye a que a nosotros nos vaya bien. ¿En qué sentido? Que si mañana disminuye un 18% el salario principal, que es el del esposo, con este balance de tolerancia, esta tolerancia al riesgo que hemos dado, nosotros continuemos con una posición favorable, ya que el cliente no se va a ver ajustado. ¿Ok? Ese es el objetivo de la tolerancia al riesgo. Eso se llama mitigación del riesgo. ¿Ok? Pero este análisis determinístico, como les expliqué, es limitado. Simplemente nosotros determinamos cuáles son las variables que vamos a optar por manejarnos con un valor extremo, pero el resto de variables se mantienen constantes. O sea, lo que suceda, lo que nosotros exponemos en este análisis es que si disminuye un 18% el salario del esposo, pues las demás variables se mantengan idénticas. Por eso es un análisis limitado y vamos a hacer un análisis probabilístico que nos va a permitir ver realmente cuál es el riesgo. Recordemos lo que les mencioné en los videos anteriores. Este cliente tiene, y lo estoy poniendo como parte de un ejemplo, los datos de buró no tiene ninguna frecuencia de atraso, o sea, dentro de su situación mantiene al día sus obligaciones. Y su calificación de buró
dice que está ok, que es factible darle el crédito. ¿Okay? Como ya les mencioné, puede ser factible darle el crédito y si la decisión se toma a través de buró, ¿verdad? Y si el flujo es adecuado, porque en este momento si no le pongo tolerancia al riesgo, ¿verdad? Si no le pongo tolerancia al riesgo, tiene un balance de tolerancia de $140. Obviamente puede darse la posibilidad de que le otorguen el crédito. Pero una cosa es que el buró me diga que sí, que es factible, que puede ser susceptible de darle un crédito adicional. Pero no sabemos el riesgo que implica darle un crédito adicional en las condiciones que está actualmente el cliente, y por eso el análisis de riesgo nos dice las probabilidades que tenemos. Y en ese sentido, pues, nos vamos a manejar. ¿Ok? De acuerdo al balance de nuestro cliente, en base a los datos que hemos presentado, tiene un balance de tolerancia de $140 a favor, en efectivo, después de pagar absolutamente todo, que representa un 9,1446%. Y mi tolerancia al riesgo, en cambio, es de $306,19, que es el 20%. Obviamente le estoy incluyendo un parámetro de tolerancia del 0%. Y aquí evidenciamos cuál es el balance. Si yo quisiera aplicar el porcentaje de tolerancia, ¿verdad? El 20%, que es el que yo solicito, automáticamente el cliente tiene un balance de tolerancia de menos 10,84%. En estas condiciones no debería otorgarle, pero la tolerancia al riesgo puede tener excepciones. Esta tolerancia al riesgo puede tener un mínimo o un máximo. ¿Ok? Entonces, si le pongo el 0%, me dice que el 9,1446% puede ser, me da una tolerancia positiva del cliente, ya con la cuota incluida. Si yo asumo que hay un mínimo y un máximo, un mínimo posiblemente de 9, 10 y un máximo de 20, yo puedo ingresar los datos de esa tolerancia que tengo actualmente, que es el 9,1446. Automáticamente se calcula la tolerancia aquí al riesgo, como ustedes verán, y mi balance de tolerancia está obviamente aquí en el 0%, porque ya lo ubiqué como un mínimo de parámetros de aceptación. ¿Ok? Por eso lo incluí acá, para poder hacer la herramienta más eficiente y poder asignar lo que es distribuciones de probabilidades a cada variable que consideramos adicionalmente al análisis de sensibilidad, que son parte del análisis. ¿Ok? Bien, esto quiero que quede claro. Considero que al tener $140 a favor después de pagar todo, incluida mi cuota, considero que puedo usar ese 9,1446% como un parámetro de aceptación de tolerancia al riesgo como mínimo y un 20% como máximo. Si lo acepto como mínimo, voy a hacer el análisis probabilístico con esa aceptación. Obviamente, si es del 20%, estamos hablando de que no lo deberíamos aceptar. ¿Ok? Recuerden que este cliente, y lo he hecho de esta manera para que ustedes puedan ver facetas de nuestros clientes. Aquí tenemos, por ejemplo, un cliente que tiene como prioridad sus provisiones. Tiene como prioridad provisiones de imprevistos, enfermedad, educación. O sea, cada vez que el salario aumenta, esto se afecta directamente porque eso va a una provisión. De la misma manera, si es al contrario, si disminuye, los porcentajes también generan una provisión, ¿verdad? Por enfermedad, educación, que son los principales y a los cuales he asignado el riesgo. Los imprevistos los he dado por fuera porque no tendría mayor peso en el análisis. ¿Ok? Bien, para esto nos vamos a Crystal Ball, lo activamos en Excel y
dependiendo de la variable vamos asignando la distribución. Es importante que ustedes conozcan que si tenemos históricos debemos usar los históricos. Por ejemplo, en los periodos de salarios estoy tomando el histórico por 24 meses, o sea 2 años atrás, los cambios de salario del esposo hasta llegar al salario actual, de la esposa, el hipotecario, una tasa reajustable y los alimentos. Tengo histórico, ¿ok? Entonces, como tengo histórico, puedo utilizar esos históricos para definir mi distribución. En este caso, nos vamos a definir su posición. Y al ingresar los datos del histórico, porque eso nos solicita Crystal Ball, nos indica que esta variable, el esposo, ¿verdad? Lo que tenemos aquí nos sugiere una distribución beta con un mínimo y un máximo, ¿ok? Y eso lo vamos actualizando y lo vamos aceptando, y se carga la distribución a esta variable, que son las variables de entrada. De igual manera, el de la esposa, la misma distribución beta, ¿ok? Porque tiene el histórico. Esa es la distribución que Crystal Ball me sugiere para poder en un momento dado hacerlo. Si yo quisiera hacer un histórico, por ejemplo, nos vamos a telefonía, que no he hecho absolutamente nada aquí, y tuviera un histórico, ¿verdad? Aquí están las diferentes distribuciones, normal, triangular, uniforme. Simplemente me voy a ajustar y me pide el rango. Si tuviera el histórico, pusiera el histórico, los rangos del histórico. Y eso me da la opción de que me dé la sugerencia, ¿verdad? Pongo selección automática y me dice clasificar por estadística de bondad de ajuste, seleccionar automáticamente. Entonces me lo selecciona automáticamente. No tenemos que ser tan expertos en estadística, obviamente sí entender la materia, pero Crystal Ball nos da todas las herramientas, ¿ok? Bien, la variable de lo que son las comisiones, que es un ingreso variable, es una distribución uniforme. Como les dije en los videos anteriores, esto representa incertidumbre. La distribución uniforme es una distribución que me representa esa incertidumbre, ya que cualquiera de los valores tiene la misma probabilidad de llegar, ¿ok? Entonces eso es incertidumbre. En el caso de las tarjetas de crédito, vamos a ir revisando una por una. Son también distribuciones uniformes. ¿Por qué? Porque independientemente del cupo, si mañana hay un problema, ¿verdad? O una necesidad de consumo urgente, o simplemente una necesidad de consumo, como les mencioné, hay que considerarlos a los clientes consumidores. Punto. Tal cual. Entonces, dependiendo del cupo, podemos poner un mínimo y un máximo, ¿no? Te sugiere Crystal Ball, pero uno puede cambiar estos parámetros, y le he puesto un máximo de 90 dependiendo del cupo, que es el pago mínimo que podemos acceder. Entonces, es uniforme. ¿Por qué? Porque mañana no sabemos qué pueda pasar, pero del valor que está actualmente, como ejemplo, puede ir a cualquier otro valor. O sea, todos los valores tienen la misma probabilidad de ser. La distribución uniforme es una de las distribuciones que genera más incertidumbre, pero es lo que realmente pasa cuando uno hace un análisis probabilístico. Tiene que asignar la distribución como funciona en la realidad. O sea, es incierto. Hoy día tengo un valor a pagar esto, pero me sale una urgencia y lo primero que tomo es el crédito disponible y tengo otro valor, ¿ok? De igual manera, en las siguientes tarjetas de crédito, todas las tarjetas de crédito están como distribución uniforme. Todas
están como distribución uniforme con un máximo y un mínimo. El hipotecario lo hemos puesto también, como tengo un histórico, tiene una distribución beta, que es la que me sugirió Crystal Ball. El crédito y consumo es una distribución uniforme, porque depende exactamente de lo mismo, de las decisiones y de las situaciones que mañana un cliente puede pasar. La alimentación, tengo un histórico, también me asignó una distribución, esta es una distribución uniforme discreta, porque dependiendo de la situación del país, como ya hemos vivido, realmente hay semanas en que los alimentos suben, otros bajan, y lo manejo como una distribución uniforme discreta. ¿Por qué discreta? Porque no tiene decimales, es una variable no continua, ¿ok? Bien, tengo lo que es enfermedad de educación, no he considerado imprevistos. Estas variables son triangulares, tiene un mínimo y un máximo, una distribución triangular. Yo puedo manejarlo, eso es decisión de la familia, el mínimo y el máximo, pero la decisión es ahorrar para educación y ahorrar para enfermedades y ahorrar para imprevistos. Enfermedad de educación son los más representativos, ¿ok? El más probable es el 10, el mínimo es el 5, el máximo es el 12. De la misma manera, lo que es educación, la tolerancia al riesgo tiene una distribución triangular, un mínimo, en este caso el más probable, le pongo el mínimo 9,1727 y el máximo el 20%, porque no va a pasar el 20%, esas son las especificaciones de financiero, de que tengo una tolerancia al riesgo del máximo del 20% y una tolerancia al riesgo dependiendo si tiene un balance positivo y que sea por lo menos aproximadamente el 50% de la tolerancia al riesgo dado. Son decisiones que deben tomarse por parte del financiero y crédito. Simplemente los menciono como que estuviéramos viviendo una situación real, ¿ok? Correcto. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de llegar a un nivel de tolerancia de 306? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la probabilidad de poder tener mi tolerancia al riesgo? Tenemos la otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de mantener el balance de la tolerancia actual? ¿Cuál es el balance de tolerancia actual que tengo? Es de 140, que lo pueda mantener. Con todas las distribuciones que he asignado. Recuerden, las distribuciones se asignan en función de cómo se comporta en la vida real esa variable, ¿ok? Tenemos, ¿cuál es la probabilidad de tener un balance de tolerancia en cero? ¿Qué quiere decir? Que es lo que hicimos en el análisis de sensibilidad, que si al momento de llegar a cero, ¿verdad? ¿Cuáles son los mínimos y los máximos? El valor extremo. Eso es lo que está preguntando aquí. Y en la siguiente pregunta, con un 95% de confianza, ¿cuál es el nivel de tolerancia mínimo y máximo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar y qué es lo mejor que me puede pasar? La siguiente pregunta, ¿cuál es la probabilidad de tener un balance de tolerancia negativo? ¿Correcto? Y al final, ¿cuánto contribuye cada variable en la sensibilidad de la tolerancia? Entonces ahí vamos a hacer un análisis de sensibilidad, pero a través de Crystal Ball, ¿ok? Ya con el análisis probabilístico. Bien, recuerden aquí, por ejemplo, en el análisis de sensibilidad que hicimos, el determinístico, la nueva cuota de crédito, el valor extremo determina, cuando hablamos de un balance de tolerancia cero, que es la cuota extrema o la cuota máxima que le puedo asignar a esta persona en función de su flujo, es de $219. Obviamente la idea es nunca llegar a que el
el balance del flujo de un cliente sea cero, porque no tendría la opción de manejar mi parámetro de aprobación, que es el rango de tolerancia. ¿Ok? Así de simple. El parámetro de aceptación ni siquiera se cumpliera y no lo aceptara. Bien, ¿qué vamos a hacer? Las preferencias de ejecución, nosotros vamos a hacer el número de pruebas que vamos a ejecutar, o itinerancias o escenarios, son 5000, para tener la certeza en las probabilidades. Más de 5000 realmente no habría mayores variaciones en los datos. ¿Ok? Tenemos lo que es las estadísticas, el muestreo. Vamos a utilizar Monte Carlo, ¿verdad? Y todo se mantiene exactamente igual. La preferencia de celda, vamos a darles el color. Cada vez que asigno una probabilidad se cambia de color, que es el color verde. Puedo asignarle cualquier color. Y siempre tener marcado lo que es agregar comentario a la celda. Cuando ustedes se ponen en la celda, dice que es cuál es la variable y cuál es la distribución. ¿Cuál es la variable y cuál es la distribución? ¿Ok? Correcto. Entonces vamos a hacer 5000 pruebas, escenarios, y le damos, una vez que ya tenemos todo listo, recuerden que vamos a hacer el análisis de probabilidad con la tolerancia al riesgo del 9.1446, ¿verdad? Que ya está calculado aquí, que lo manejamos como un parámetro de financiero. Le damos iniciar y me empieza a calcular. Entonces empezamos a calcular. Estamos en 3000, 4000, 5000. Se terminó la simulación. Me da el gráfico. Aquí he habilitado lo que es la vista dividida. Esta vista dividida, ¿qué me dice? Me dice cuál es el caso base. El caso base es 140, el que tenemos justamente la tolerancia al riesgo, que es el 9,14. La media es una media negativa, y lo que tenemos que visualizar es el coeficiente de variación es menos 1,98%. Si lo multiplicamos por 100 es de 198%. Recuerden que el coeficiente de variación es entre 0, 1 o 0 menos 1. Puede ser negativo. En este caso es 198, implica un riesgo bastante elevado. Ahora, vamos a las preguntas. Aquí tengo mi gráfico. La primera pregunta, vamos primero a la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de llegar a un nivel de tolerancia de $306? Nos vamos a gráficos de previsión, nos vamos a balance de tolerancia, abrir, y tengo mi gráfico. Y tengo mi gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de poder tener una tolerancia al riesgo como parámetro de aceptación de $306 con este cliente? Ponemos 306, ¿verdad? Y le damos enter. Tengo un 0% de probabilidad. Como el riesgo es alto, la probabilidad de tener 306 es de 0 en las condiciones que tengo actualmente. ¿Ok? La siguiente pregunta es, dejamos todo como estaba. La siguiente pregunta, ¿cuál es la probabilidad de mantener el balance de tolerancia actual? Veamos.
¿Cuál es la probabilidad de mantener el balance de tolerancia actual? El actual es 140. Le damos Enter. La certeza es el del 2,82% de probabilidad. De aquí tenemos la certeza, tenemos la media y tenemos el caso base, que es 140. Recuerden, aquí lo tenemos, el caso base, 140. ¿Ok? Tenemos el 2,82% de probabilidad de poder mantener los $140 estables ahí. O sea, es una probabilidad sumamente baja. Dice, quiere decir que cuando hablábamos del análisis de sensibilidad y hicimos la variación, la comparación, entre la tolerancia el parámetro de aceptación de tolerancia al riesgo del 20%, y nosotros los 140 representaban un 9%, y se les mencionó en el video anterior que ese 9% es muy riesgoso para la aprobación, ¿verdad? Esto de aquí lo demuestra con cifras. Entonces tenemos una probabilidad muy baja de mantenernos. La siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de tener un balance de tolerancia cero? O sea, es lo mínimo que en un momento dado se podría aceptar, por decirlo así. O sea, no tengo 140, me voy a quedar entre lo que tengo y lo que debo, me tengo en cero, no me quedo ni en contra ni a favor. ¿Ok? Ponemos 0, Enter, y la certeza es del 34,81%. Una probabilidad bastante baja de llegar a 0. Tengo 2,82 de probabilidad de mantenerme 140, tengo un 34,81% de probabilidad de en un momento dado llegar a 0. ¿Ok? Bien, con un 95% de confianza, ¿cuál es el nivel de tolerancia mínimo y máximo? O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar y qué es lo mejor que me puede pasar? Ponemos 95% de confianza. Entonces, mi peor escenario va a ser con un 95% de confianza. Mi peor escenario es que este cliente llegue a tener un flujo de evaluación negativo de menos $280 al mes. O sea, va a estar en contra. ¿Eso qué quiere decir? Que va a utilizar las líneas de crédito de las tarjetas para poder empezar a cubrir este desfase, y obviamente va a subir aún más en endeudamiento. Pero ese desfase lo único que hace es seguir creciendo mes a mes, siempre y cuando el salario lo mantenga. Recuerden, pero el salario, así como puede aumentar, puede disminuir y puede agravar la situación. Y lo mejor que me puede pasar es que pueda mantenerme en $142 de balance de tolerancia con un 95% de confianza. ¿Ok? Bien. La siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de tener un balance de tolerancia negativo? Veamos. Si dice que es de 280, ¿verdad? El peor escenario, pongamos menos 200, perdón. Estamos hablando que la probabilidad de que este cliente tenga un desfase en su flujo y llegue a estar en negativo es del 85,50%. Sumamente alto. Pongamos los 280 que me decía. Es del 97,54% de probabilidad de que este cliente va a llegar a tener un balance negativo de menos 280%.
¿correcto? Con esto respondemos las preguntas de riesgo y decidimos si realmente aprobamos o no el crédito. Correcto. Bien. Dice, ¿cuánto contribuye cada variable en la sensibilidad de la tolerancia? Nos vamos a previsión, gráfico de sensibilidad. Bien. Esta es la sensibilidad a través de Crystal Ball. Tenemos en orden, todo esto suma 100%. El primero tiene una relación negativa, que es enfermedad, de menos 22,3%. Esto es lo que aporta esta variable a la sensibilidad de balance de tolerancia. Este es en primer lugar. El segundo lugar lo tiene los ingresos del esposo. Si está a la izquierda es obviamente contribuye negativamente. Si está a la derecha contribuye positivamente. De ahí viene el esposo, pues contribuye un 22.30% a la sensibilidad. De ahí tenemos la tolerancia al riesgo, contribuye un 22,3%. La educación contribuye un 22.3%. De ahí la tarjeta comercial 1 contribuye negativamente un 5,80%. El crédito de consumo 4%. Y de ahí las demás variables pues no tienen mayor significado, de acuerdo a la distribución de probabilidad que les dimos, que es la más real de acuerdo al mundo en que vivimos, o el comportamiento de nuestros deudores. Esto está a la derecha, lo que es el ingreso del esposo, pero recuerden que así como puede aumentar, el ingreso siempre va a ser positivo porque nos ayuda, pero este ingreso puede disminuir. En el caso que disminuya, pues el riesgo será mucho mayor. ¿Okay? Entonces, con esto podemos ver realmente cuáles son las variables que más afectan. Recuerden que en el análisis determinístico, el esposo, porque escogimos esa variable, era el salario del esposo era el más sensible. Obviamente no incluimos en ese análisis determinístico los porcentajes, pero ya aquí en el análisis probabilístico lo podemos hacer. Y aquí les explico algo. Es importante cuando uno hace análisis de probabilidad en este tipo de ayudas, este tipo de herramientas como les estoy presentando, las correlaciones. Por ejemplo, he generado correlaciones, que quiere decir una variable, el aumento o disminución de una variable como afecta a otra, en este caso de análisis de un flujo de un cliente para ver si le doy un crédito. Nos ponemos en definir correlaciones y me aparecen las correlaciones que he definido. Tengo una correlación crédito y consumo. Crédito y consumo, mientras es una relación un coeficiente de correlación negativo, pero lo he manejado en el 0,40, porque necesariamente si el salario sube, no necesariamente pues el crédito de consumo va a subir en la misma proporción. Lo he puesto en el 0,40, no tan elástico, lo he hecho un poco, la elasticidad la he hecho un poco más rígida y lo he puesto en el 0,40. Lo mismo la tarjeta comercial, hecho de la misma manera. Entonces simplemente aquí nosotros vamos definiendo cuál es el coeficiente. Recuerden, hay variables que tienen una correlación directa positiva y una correlación directa negativa. Eso es lo que vemos acá. La intensidad de esa correlación la vamos definiendo como realmente sucede en la realidad. Por ejemplo, lo que incluí fue educación, enfermedad y tolerancia al riesgo. Si mañana sube el salario,
Si mañana sube el salario, automáticamente tengo un aumento en lo que es el porcentaje de educación. Como es porcentaje, aumenta. El 10% de 1000 es un valor, pero el 10% de 1200 es diferente. Pero lo pongo como una correlación negativa, perfecta, porque es -1, porque funciona como el incremento de las deudas en tarjetas de crédito. Este valor no es usado a favor para cubrir deudas, es una provisión que se mantiene al margen, o sea, no se puede utilizar ese dinero. O sea, hago como que no lo tengo, o sea, lo gané, pero me lo quitaron. La enfermedad de igual manera, una correlación completamente perfecta, pero negativa. Y la tolerancia al riesgo es igual. Al ser un porcentaje sobre el salario fijo real, tengo una correlación negativa perfecta, porque son rubros que tienen que mantenerse fuera del flujo. O sea, no se utilizan para pagar obligaciones. Simplemente lo que hacen es estresar el flujo para poder en un momento dado determinar si es factible darle el crédito o no. ¿Ok? Entonces su correlación es inversa. Aumenta su correlación no es inversa, me estoy equivocando. En educación, enfermedad y tolerancia no es inversa. Conforme aumenta, estas provisiones aumentan. Conforme disminuye, estas provisiones disminuyen. Pero las pongo en negativo porque realmente no se pueden utilizar. Es un dinero que ya no se va a poder utilizar. Y la tolerancia al riesgo está en negativo para poder yo definir realmente cuál es mi riesgo en función de esa salvaguarda. Recuerden que la idea es contribuir a que nosotros estemos mejor. Entonces ese dinero siempre tiene que mantenerse, porque si mañana cae el salario, esto es lo que a mí me protege. ¿Okay? Entonces esas son las correlaciones que se deben hacer. Es más o menos como el precio de venta y la demanda. Si la elasticidad entre el precio de venta y la demanda de un producto es rígida, si mañana aumento el precio, lo más probable es que se aumente mi demanda. Igual, o se mantenga mi demanda, pero yo genero más ganancias porque aumento el precio. Pero si mañana la elasticidad es muy sensible, si hay un aumento de precio, mi demanda baja. ¿Por qué? Porque las personas buscarán productos sustitutos. Es algo similar. En todo caso, de acuerdo a lo que hemos visto, en el análisis que hemos realizado, el análisis probabilístico que hemos realizado, este es un cliente de alto riesgo y tiene, este es un cliente de alto riesgo y tiene una probabilidad de tener un flujo negativo del 97.54% versus una probabilidad de mantenerse en el balance actual, que es del 2,82%. Entonces la decisión se toma en base a esto. Recuerden algo, el cliente puede en ese momento tener una aprobación, como ya les vengo y les sigo repitiendo porque es importantísimo. Recuerden que puede generar una calificación de buró aceptable, como para poder en un momento dado
pasar la operación, pero esto es lo que realmente determina si le puedo dar o no le puedo dar. Esto es la valoración del riesgo. El buró simplemente me dice que sí, es factible, pero no me dice cuál es el riesgo de esa factibilidad. El riesgo de esa factibilidad es que solamente mantenerse con esa excepción de $140, que es el 9.14% de mi parámetro de aceptación de tolerancia al riesgo, solamente es del 2,82% de probabilidades de que realmente lo mantenga. O sea, es una cartera vencida a futuro. ¿Ok? Bien, este es el cuarto video sobre este tema. Espero haberles aportado conocimiento, haberles aportado criterio, que es lo importante de mi canal y justamente en el área en que me especializo, que es cobranzas. Recuerden por favor visitar mis videos. Si tienen cosas que preguntar, sería interesante. Si tienen temas para aportar, sería interesante. Los espero. Les agradezco muchísimo por la atención. Muy buenas tardes, cuídense, bendiciones. Nos vemos en el siguiente video, obviamente siguiendo el hilo en lo que es un proceso de gestión de cobro. Recuerden, esto tiene que estar dentro del proceso de gestión de cobro. Es una herramienta muy técnica, y aquí les voy una reflexión antes de cerrar. Recuerden que la diferencia entre conocimiento y sabiduría es que cuando tú conoces algo, tienes cierta certeza de cómo hacer algo, ¿verdad? Ese es el conocimiento. Pero sabiduría es hacerlo bien, hacerlo como debe hacerse, o sea, un buen trabajo. Bien, en todo caso, pues con estas palabras me retiro. Muy amables, gracias, pasen muy bien.